libertad de cátedra, autonomía universitaria, cogobierno, libertad académica, asistencia libre a clase, gratuidad en la enseñanza. Estos postulados marcaron la historia en la universidad pública y se convirtieron en bandera del movimiento estudiantil latinoamericano. FM Universidad 98.7 MHz, junto al claustro estudiantil en el año del cincuentenario de la UNAM. Y en el marco de estos 40 años de recuperación de la democracia en nuestro país, de estos 47 años también, que se recordará el próximo 24 de marzo, del último golpe cívico-militar también en Argentina, queremos poner la mirada en los y las estudiantes. Hemos compartido una entrevista recientemente con una docente de la Universidad de Buenos Aires, y ahora queremos acá a nivel local también charlar con un referente de los estudiantes, en este caso de la Facultad de Humanidades, para hablar acerca de el rol que ha tenido los centros de estudiantes, sobre todo en la última dictadura. Está con nosotros Nicolás Godoy, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNAM, es profesor de Historia y es estudiante de la carrera de licenciatura en Historia. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, Nicolás, estábamos hablando fuera de aire precisamente, viendo esta cuestión de el protagonismo que han tenido los y las estudiantes del nivel secundario, también de las universidades, en lo que fue durante la dictadura, las luchas y las conquistas. ¿Por dónde podríamos comenzar ahí para hablar también del rol que tuvieron los centros de estudiantes? Yo creo que primero de las luchas. A lo largo de la historia argentina, sobre todo en el periodo que nace del golpe del 30, digamos, estos ciclos constantes de interrupciones democráticas, el movimiento estudiantil fue un actor importantísimo. Marcó siempre lo que decimos ahora la agenda política del momento, pero la diferencia era que en esos golpes de Estado no existía lo que va a imponerse como una ley por la fuerza, que va a ser el terrorismo de Estado. En este caso, si bien los centros de estudiantes, sobre todo en la década del 60, pensemos en el Cordobazo, los Rosariazos, salían a la calle, no había esa persecución sistemática donde se asesinaba, donde se secuestraba, donde se desaparecía gente. Entonces era diferente. Incluso los militantes de la época a las otras dictaduras previas a la del 76 le decían la dicta blanda. ¿Por qué? No, a comparación de lo que conocieron después del 76, nada tenía comparación. Y la militancia de los centros de estudiantes fue central durante la última dictadura, pero también fue muy limitada. Realmente el terror, la persecución, la violencia ejercida por el Estado no da margen a movilizaciones como sí lo habían logrado en otras dictaduras, ¿no? Entonces va a ser una militancia sobre todo centrada en lo gremial, es decir, a cuestiones internas de la facultad, y las organizaciones van a buscar preservar su vida. No perder el contacto entre facultades, entre diferentes universidades, y tratar de proteger a sus compañeros y sus compañeras que estaban siendo desaparecidos, secuestrados, asesinados por la dictadura. Pasaban de casa en casa, se escondían libros, se escondían películas. Realmente fue un momento de mucho compañerismo, pero donde no siempre se pudo resguardar la vida de los compañeros y las compañeras de la facultad. Uh-huh. Y mientras tanto también desde el gobierno de facto, los militares también desarrollaban ciertas estrategias, incluso en las puertas de las universidades, de las escuelas también, para
de alguna manera frenar a los subversivos, entre comillas, podríamos decir, y bueno, un escenario muy complejo para los jóvenes en general, las jóvenes, poder sostener y llevar adelante sus reivindicaciones en ese contexto. No, sin duda, hoy es difícil pensarlo con una universidad que elige sus autoridades, donde uno tiene libertad, pero en ese entonces eran dos estrategias, digamos. La primera, la más explícita, que eran las autoridades que designaba el gobierno militar. Designaba decanos, rectores, docentes, los profesores que sean hayan cuestionado, digamos, eran desplazados, digamos, si no le pasaba algo peor, digamos. Y acá tenemos el caso de quien era decano, Alfredo González, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, continúa desaparecido. Claro. Después tenemos otros estudiantes que fueron de la facultad, por ejemplo, Carlos Telesuk, entre otros. Pero bueno, entonces teníamos como esa estrategia más explícita, formal en la superficie, y después todo el operativo de inteligencia que había un montón de infiltrados, digamos, o que se intentaban infiltrar en las organizaciones, todo lo que es la inteligencia. Bueno, acá en Misiones no, pero en otras partes del país se encuentran los archivos de la inteligencia, donde muchos historiadores pueden reconstruir la historia a partir de eso, digamos. Realmente esos operativos de inteligencia estaban en todos lados. Uh-huh. Y para irnos y centrarnos también en lo que ha sido la lucha por el boleto estudiantil, realmente muy importante en ese contexto, ¿podrías también rememorar lo que ha sido el papel protagónico de los estudiantes? No, sin dudas, en ese sentido, en la década de 70 va a haber una reivindicación por el boleto, que es una reivindicación histórica de los estudiantes que sigue hasta nuestros días, y que va a terminar en el atroz y triste acontecimiento que fue la Noche de los Lápices, donde el terrorismo de Estado, el gobierno militar, va a perseguir, asesinar, torturar a muchos estudiantes secundarios, que en varios casos no eran ni siquiera mayores de edad, uh-huh. Adolescentes. Uh-huh. Y bueno, si podríamos hacer una proyección en el tiempo de lo que han significado esas luchas y bueno, el rol hablamos de los estudiantes, de los centros de estudiantes y el papel que tienen ahora los centros de estudiantes, ¿cómo podríamos caracterizarlo? Qué complejo, ¿no? Porque son contextos muy diferentes, ya que el movimiento estudiantil durante la dictadura en la primera etapa, que es la más sangrienta, va a ser más esto de preservación, más cuestión gremial. Después, en lo que va a ser la transición democrática, van a ser un actor central en la calle, movilizándose a favor de la democracia, ¿no? Y después en constante respaldo durante, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, cuando son los levantamientos cara pintadas, va a haber un fuerte acompañamiento y va a haber una militancia con banderas como la autonomía y todos estos valores de la reforma universitaria que no van a caer durante la dictadura, pero van a estar limitados, digamos, al contexto. Y hoy en día es diferente, digamos. Podemos pensar la sociedad de los 70 y los 80, una sociedad muy movilizada, que si bien durante el periodo de dictadura se metió mucho miedo, se metió la idea del, bueno, no te metas, digamos, porque te pueden pasar cosas. A pesar de eso, lo que fue la conciencia, la acción colectiva del movimiento estudiantil era muy grande. Prácticamente hasta la década de los 90 realmente cómo el movimiento estudiantil copaba las calles era increíble. Ahora cambió bastante, digamos, pero sí, o sea, yo creo que algo que coincidimos los diferentes centros estudiantes, más allá de la agrupación política a la que pertenezcamos, va a ser esta defensa de la democracia. El 24 de marzo va a ser una fecha que siempre nos encuentra unidos, con coincidencia, los comunes denominadores, diría Alfonsín, en defensa de esto. Y cuál es sobre todo el rol de conmemorar el 24 de marzo, y bueno, no solo recordar lo que pasó, sino poder comprender el valor que tiene la democracia.
que si bien la democracia no es perfecta, hoy estamos en un contexto de crisis política, social, económica, donde hay muchos actores nuevos que insultan a la democracia, poder recordar, ver en la historia, nos permite una conciencia de decir, ¿es perfectible la democracia? Sí, efectivamente, pero es el mejor sistema, y la diferencia entre la democracia y la dictadura es la diferencia entre la vida y la muerte. Nicolás, y mencionabas, ya faltan pocos días para conmemorar este 24 de marzo, 47 años del último golpe militar. ¿Cuáles son las actividades, si es que están organizando desde la Facultad de Humanidades para esta fecha? Por lo pronto, el día jueves 23 a las 19 horas vamos a estar proyectando la película La Historia Oficial, que es una película de la década del 80. Si no me equivoco, es la primera película que ganó el Oscar en la historia argentina, que tiene que ver, bueno, con el proceso, y la idea es, después de proyectar la película, generar un micrófono abierto, un debate donde se pueda preguntar, sobre todo yo creo más orientado a los ingresantes, digamos, que se están metiendo en el mundo de la facultad, de la universidad, y sobre todo en humanidades, que tenés toda la historia pintada en los murales de sus paredes, y donde la década del 70 y el 80 está muy, muy patente. ¿Y esta actividad dónde va a ser? ¿En qué horario? A las 19 horas en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples del edificio Figueredo. Bien, entonces estaremos después reiterando y compartiendo esta actividad y otras tantas que se están organizando en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. Nicolás, te agradecemos muchísimo por compartir estos aportes, estas reflexiones en el marco de esta fecha, y recordando y reivindicando también las luchas estudiantiles. A vos, un gusto siempre poder venir a la radio de la universidad. Gracias. FM Universidad 98.7 MHz, junto al claustro estudiantil en el año del cincuentenario de la UNAM.